Listo. Bueno, hoy lo que nos toca abordar es la segunda vanguardia. Ustedes ya tuvieron que empezar a ahondar en ese tema a partir de la tarea de lección que les tocó para la semana pasada. Entonces ya habrán tenido algún acercamiento a eso, pero bueno, hoy nos toca abordarlo un poco más a fondo, conversarlo, discutirlo, explicarles un poquito más, tal vez algunos, el espíritu de eso. Pero antes de iniciar con la clase propiamente y el contenido, pues hoy mi plan es hacer una actividad en donde abordamos un toque el tema de su visita al Museo Nacional. No tuvieron que hacer ninguna entrega para eso, pero sí me interesa abordarlo. Entonces, ahorita vamos a ver la dinámica que vamos a hacer en relación a eso. Y luego, para lo de la segunda vanguardia, pues reiterarles que a ver, esto de la primera y segunda vanguardia, aclararles que es la forma en que yo denomino esta evolución, se podría decir, del arte moderno en Costa Rica. Entonces, abordamos lo que yo denomino la primera vanguardia, pero esa primera vanguardia, pues hay la gente que lo llama la generación nacionalista, la generación de los años 30, ellos mismos, algunos de ellos se decían nueva sensibilidad. Entonces, pues en ese sentido está la primera vanguardia, sin un término necesariamente que se les identifique solamente para ese periodo. Y ahora entramos en este periodo de la segunda vanguardia y el enfoque que le quiero dar hoy al tema de la segunda vanguardia es ver este aspecto de la no figuración, o sea, este acercarnos hacia la abstracción y eventualmente llegar al arte abstracto total, ¿verdad? En donde no hay absolutamente ninguna figura. Y luego también abordar el aspecto del arte neofigurativo, que vamos a ver, bueno, qué significa eso, pero es de cierto modo, volver a usar la figura, pero con otros fines, ¿verdad? En donde la figura ya cobra otra importancia o se usa de otra manera. Entonces, esas son las temáticas que vamos a estar viendo hoy dentro de la segunda vanguardia. Temporalmente estamos hablando pues vamos a estar abordando 50, 60 y algunas cositas de los años 70. Em, entonces, ese es el plan para hoy. Preguntas, dudas, comentarios, opiniones. ¿Estamos bien? Perfecto. Súper. Sí, profe. Listo. Y nada más comentarles que por dicha no les esta semana, seguro, bueno, por dicha yo pensando en ustedes, no hay ninguna tarea para esta semana. Ya la semana entrante sí creo que les estaré asignando algo, pero con eso dicho, pues no se les olvide que para finales de noviembre, antes del trabajo final, que creo que la semana entrante es cuando voy a asignar, o si no, reasignar, o si no, la semana que sigue, que ya les asigné ese trabajo final, pero también tienen esa presentación pendiente para la penúltima semana de noviembre, que es la presentación sobre el análisis de alguna obra de arte contemporáneo. Entonces, bueno, aprovechar que no tienen ninguna tarea para la clase esta semana, y que pueden adelantar con eso. Entonces, ok, vamos a ver si funciona esta actividad. em, Nunca, o sea, estoy tratando de ver, utilizar diferentes plataformas y entonces decidí ver si podía usar lo que existe dentro de mediación virtual para esto. Entonces, mi idea es que quiero que se tomen unos instantes para ver las fotos que tomaron de su visita. Aquello y que como que seleccionen alguna o algunas que representan de lo que más les impactó, algo que les haya impactado de lo que vieron. Y si no tomaron fotos, que es muy posible, que no sacaron el teléfono y no sacaron fotos, entonces que hagan como un dibujito o que escriban su memoria visual de algo que les haya impactado, lo que sea. Y me interesa especialmente porque estamos a 2 semanas de esa visita. Entonces, lo que me parece principalmente interesante es ver, ok, ¿qué les
qué les quedó grabado de esa visita y de esa experiencia. Entonces, lo que quiero es, y aquí es donde no sé si va a funcionar porque nunca lo he hecho antes, entonces ahí me tienen un toque de paciencia por si acaso no funciona, y si no funciona, bueno, buscaré otra manera de hacerlo. Voy a dejar de grabar por ahora, pero antes, y se me olvidó. Ok, ya va. Entonces, vamos a hacer eso. Déjame ver. Y en ese sí podemos como subir todo al mismo Sí, tiempo, o sea, como que correcto. Lo que sí no, permite. el whiteboard, ok, new whiteboard. Super. Ay, ¿les está saliendo? Ah, ya, ahí está. ¿A ustedes les sale? ¿Cómo hacemos para que ustedes puedan hacerle editarlo? ¿Ya pueden o no? Profe, es que ahí está compartiendo pantalla. Ok, Eh, sí. ok. Pero ¿cómo hago para que ustedes tengan acceso al whiteboard? Ok, all Se participants supone que dándole a la opción start sharing, de... someone else is sharing, sí, y who can initiate a new whiteboard, pero no quiero un new whiteboard, quiero solo a Pero commentary. no le sale una opción a la par de grabar que dice solo, o sea, es solo un botón de whiteboard. Ajá, Ahí yo creo que es ahí que es colaborativo. sí, pero ahí ya lo puse. Pero yo pude entrar a la otra. O sea, Ahora sí. ok. Ay, ahí donde le dio ahorita, sí, sí, ya podíamos como, no, Ajá, y pero aquí abajo hay un botón que dice anotar. Y Este, como que sí, ahí pero me no escribo. podemos subir imágenes y las fotos. qué raro, pero ¿y por qué? Pero en el anterior que sí compartió, sí, sí Es se que puede. Sí, sí. Sí, no tiene esa oportunidad. perdón, chicos, aquí estoy gastando todo este montón de tiempo. Mientras tanto, vean entre sus fotos y si no tienen fotos, vayan escribiendo o... Ahora sí, profe, este es el modo colaborativo. ¿Y dónde está el enlace de eso? ¿Cómo se accede a esto para ustedes? Solo hay que, Él trabaja ahí desde Zoom, no tiene que entrar a ningún lado, toque los sí, botones ahí que le le salen dan y ya. clic en los botones de la izquierda y pueden agregar formas, texto, o sea, Entonces pueden todos deberían de rayar. poderlo hacer. Ajá, sí, o sea, se puede rayar perfectamente, sí. ¿Y cómo le sube uno las fotos? Y En los tres botones, de en Ah, los los ok. tres puntos, puntitos, yo lo que y ahí quiero se es puede subir. Ajá. que se me hagan más pequeñas. En Ya, los tres listo, puntitos y Alejandra, de ahí, los tres puntitos ¿sí? y luego le das, ¿a dónde fue que le hice yo? Ay, Es que todos son En unos nombres subir, como que no entiendo qué son. antes era, bueno, es que ahora es arribita de los tres puntos, hay uno que es como una flecha para arriba que dice upload o subir, supongo. Ah, ya vi lo de Y upload, ok, es en el upload, ahí le haces y ahí le puedes upload la foto. ok. ¿Será que usa Miro o no? Hola.
Yo creo que así está bien. Sí, Sí, yo aquí estoy viendo la foto que pusieron del difunto después del cardonazo. Ay, qué bien, alguien que puso las carretas. pero entonces hay que moverlo para que no quede encima de la otra persona. Sí, y lo puedes hacer más pequeño. Y si es cuestión de escribir, pueden abrir un espacio de texto, ¿verdad? O sea, pueden nada más. Ay, yo no sé si borré algo de alguien, pero bueno, pueden meter texto también si es algo que quieren escribir. Mejor hacerlas más grandes porque de por si eso se puede scroll hasta el final para poderlas ver bien en la Ujú. pantalla. Ay, se me como allá. No he podido entrar. Bueno, bajé las imágenes de la Venus, pero únicamente, de ahí no paso. Esas son las suyas, don Nilo, estas que estoy haciendo más grandes. No, esas son mías. Eh, Ok, ok. Las de ujú. la Venus son las que pegué yo. ¿Cómo entraron? Sí, está ahí nomás. Está ahí en la pantalla. O sea, no ves en la pantalla, no te sale la pantalla esta con todas las imágenes. No, no me sale. Em, Porque es en la misma app o sea, deberías de poderlo ver en tu pantalla de la computadora. Y si querés, si tenés la foto, puedes pasármela nada más al chat y yo lo pego acá. Sí, pero es que no paso de ahí. Dijeron de los tres puntitos que había que... No, total no son los tres puntitos, es la flechita. Encima de los tres puntitos hay una carita ahí y luego una flechita de upload. Ahí estripa la flechita y ahí ya ellos le dicen que vaya a sus fotos del aparato que tiene o algo así. Entonces ahí las jala. Puede jalar más de una. Pues no veo la flechita. Pueda que se te desapareció otra vez la flechita y está bajo los tres puntitos. Entonces, si le das los tres puntitos, le hace clic a los Bueno, tres puntitos no. y Ajá. la de arriba debería de ser una flecha que va para arriba, como con una línea horizontal abajo y una flecha que dirige hacia arriba. Pero en los tres puntitos no está esa flecha. Es Creo que que estaba, a mí depende. depende de cómo lo tenés en la pantalla, porque en un momento no estaba ahí y ahora sí lo tengo yo ahí, entonces se mueve dependiendo de cuántas. Y si no, Nilo, pasámelo al chat nada más y yo lo subo. No, el asunto es que solamente las, la Venus es la que he sacado, pero no he visto nada más. ¿Cómo no has visto nada más? En la visita al museo, solo eso. Solo eso he visto, sí. Pero usted no fue al museo con Gaby. Sí, claro. Sí, pero no tomé fotos. Ah, bueno, entonces no importa. Entonces puedes hacer un dibujito o escribir tu memoria visual de algo que le haya impactado. Y si no, nada, si le cuesta mucho meterlo acá, no importa. Nos lo comentas nada más y ya.
Pero es que yo nunca he visto esos meteoritos, o por lo menos no los he hecho como registro Sí, mental. es que es como una parte nueva de la ¿Cómo se exposición. sube? ¿Cómo se sube? Que la foto. Sí. La foto es subiendo, le da, dependiendo si está o no está en tu barrita a mano izquierda, en los tres puntos, donde dice más herramientas, le da clic a los Ajá. a los tres puntitos y te debe de salir en algún lugar de lo que se le despliega un, una flecha, algo que dice upload o subir con una flecha que va para arriba. Veo que todavía hay unos que están que están como pegando cositas, entonces voy a darles unos minutitos más para que sigan metiendo cosas. Ok, ¿alguien más está pegando algo o tratando de intervenirlo? Porque me gustaría poderlo proyectar para que lo podamos ver, o sea, yo poder proyectar para que sigamos todos, pero en el momento que yo comparto pantalla, ya ustedes no van a poder ver la pizarra. Entonces veo que alguien está moviendo texto, entonces no voy a hacerlo todavía. Sí, profe, a mí me falta agregar unas palabras también. Ok. Ok, entonces, hoy la clase se dedica a tratar de como generar una noción de qué era lo que estaba pasando en el mundo del arte costarricense, pues en esta época, esta temporada, este momento que yo denomino la segunda vanguardia. Ya ustedes tuvieron una introducción a mucho de este tema. Voy a tratar de no ser redundante o no repetitiva tanto, pero sí para mí es importante repasar algunos de los aspectos que salieron ya en la lección, cosas que hemos ya visto. Entonces, bueno, nada más para repasar dónde habíamos quedado con la primera vanguardia. Entre las cosas de la primera vanguardia que son sumamente importantes que reconozcamos es cómo fue un momento de querer quebrar con lo académico, el querer integrar nuevos estilos más modernos pero haciendo
referencia a aquello que nos identificaba. Entonces vemos cada vez más que los artistas van a insertarse también en nuestro medio, pero dentro de los aspectos estilísticos, pues trazos sueltos, manchas grandes de color, contornos fuertes, contrastes de luz y sombra bastante marcadas. Composiciones que son más dinámicas, menos simétricas y textura, incorporación, un empastado mucho más grueso que anteriormente. Entonces, todos esos son elementos que que se veían durante la época de la primera vanguardia, así como también un acercamiento distinto a esto de el ser costarricense o la identidad costarricense, ya no tanto esa visión como costumbrista que veía un poco el campesino, el choteo, como algo que los autores están viendo un poco desde afuera, un poco alejado de eso y pensar en estos artistas que se están teniendo este espacio mucho más íntimo o acercándose mucho más a aquello que están representando, ¿verdad? Entonces, varios ejemplos que habíamos visto en clase. En relación a la escultura, podríamos decir que hay cosas similares en términos de que ya no hay tanto, ya no hay necesariamente esa búsqueda del pulido, de esa perfección, del enorme cantidad de detalles minuciosos en las esculturas y que además dentro de la escultura vemos también este interés en lo precolombino que no se veía en el arte bidimensional. Y vemos pues cómo hay diferentes em, exploraciones, experimentaciones hacia la abstracción, que podríamos decir que se da mucho más, como que ese giro hacia lo abstracto se da fuertemente en la escultura durante la primera vanguardia y los artistas de la primera vanguardia. Como por ejemplo con esta obra de Max Jiménez. Y también nada más recordarles en términos del grabado, cómo el grabado va a llegar a ser visto como un medio en sí que tal vez no se había explorado antes. Más allá de como un medio de ilustración para las revistas, ahora en la época de la primera vanguardia, los artistas van a acudir al grabado como un medio de comunicación, pero definitivamente un medio de expresarse a través de la imagen. Entonces, hay muchas obras bastante fuertes que nos remiten o nos recuerdan a las luchas sociales que algunos de los artistas pues estaban activamente tratando de cambiar, como lo era el caso en Emilia Prieto con el tema del feminismo o esta preocupación que tenían muchos artistas y muchas personas y que traje esta en particular, porque a veces tal vez no se nos olvida. Creo que las imágenes que trajeron del museo eran súper importantes hoy, estas imágenes de una Costa Rica bélica, una Costa Rica con soldados, con ejército, pensar cómo en la década de los años 30 pues había esta gran preocupación por el fascismo que estaba circulando alrededor del mundo y que en nuestro caso pues teníamos a veces algunos líderes en nuestro pasado que simpatizaban con el fascismo. Un León Cortés, por ejemplo, simpatizaba con las ideas del nazismo. Entonces, cómo los artistas están utilizando su arte y esta obra en particular, cuando uno lo ve, creo que lo mencioné en la clase, uno lo ve como por encima y ve un paisaje tico. ¿Verdad? Como que ve tal vez ese techo que nos remite, que es la parte superior de estos postes, pero que tal vez nos remite a primera instancia a un techo Texas, ¿verdad? Pero después nos damos cuenta que, bueno, hay alambre de púa, es algo que está acercando las ideas, el conocimiento, los libros quedan ahí encerrados atrás. Entonces, cómo ellos están buscando o viendo en el grabado también una oportunidad de expresar sus preocupaciones. O esta que también se las había puesto, pero que la vuelvo a poner porque a veces uno casi que percibe que estamos en esta misma situación y les quería traer esta y comentarla también con ustedes porque a veces se repiten las cosas en la historia.
¿verdad? Y les comento que yo estoy dando el curso este semestre de teoría del arte. Yo antes tenía 2 semanas a las que creo que, no sé si les contesto, bueno, perdónenme, pero lo reitero por lo importante que me parece ser en relación a la época que estamos viviendo en nuestro país. Que esta obra también de Gilbert Lapuerte, pues señor, ahora y en Costa Rica los maestros nos vemos obligados a disimular la izquierda, ¿verdad? Y entonces aquí la imagen de una izquierda disimulada, o sea, que la está escondiendo, pero me remite mucho esta imagen a esta experiencia que tuve yo este semestre en que el curso de teoría, normalmente yo tenía 2 semanas en donde yo titulaba las semanas Arte y el pensamiento marxista y lo cambié precisamente por las preocupaciones que uno está enfrentando actualmente de que nos dicen que nosotros, todos los profesores, somos unas personas que estamos endoctrinándolos a ustedes en la universidad, y también pues todo el tema político actual es bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, un poco eso creo que es interesante. Obviamente, épocas muy diferentes y sin embargo, preocupaciones que son, podríamos decir, similares. Ahora, em, para mí es muy, ya entrando en lo que es la segunda vanguardia, ¿verdad? Entonces eso era un poco el repaso de lo que había estado pasando en la primera vanguardia. En la segunda vanguardia, creo que lo más importante que tengan presente de la época de la segunda vanguardia es que estamos ante artistas que están interesados en la abstracción, en lo abstracto. Ahora, creo que esto lo abordo en la lección, pero para mí es importante reiterarlo, de cómo, de cierto modo, hay esta idea de que el arte abstracto en Costa Rica inicia en el 58, y mucho tiene que ver con la historiografía del arte en nuestro país, con este libro sumamente importante, bien investigado, excelente aporte a la historia del arte del país, pero que pone estas fechas, los inicios del arte abstracto en Costa Rica, 1958 el 71, lo cual da la impresión que es del 58 que hay arte abstracto en nuestro país, pero como les había compartido, ya teníamos ejemplos y que ya lo hemos mencionado, cómo uno puede empezar a ver ese interés de los artistas en la abstracción, en aspectos tal vez más geométricos. Entonces, estos son algunos grabados que sacaron de Emilia Prieto en el repertorio americano, donde vemos un arte totalmente no figurativo, ¿verdad? No hay ninguna figura. Y, perdón, ¿esto dónde estaba? Esto no pensé que estaba aquí. Ah, ok, acá. O estos dibujos de Manuel de la Cruz, que también salieron en el repertorio americano, o los ejemplos que tenemos, que compartí con ustedes también, de algunos artistas que estaban ya creando obra pues bastante abstracta, especialmente considerando de lo que había unas 2 décadas atrás, en la época, lo que acabamos de estar viendo, un Fausto Pacheco, por ejemplo, que sí, podríamos decir que es una obra más abstracta que una obra académica en relación a ese paisaje, y sin embargo nos queda muy claro qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Del paisaje, mientras que ya para la década de los 50 los artistas están sintiendo un poco más de libertad e interés en explorar, como es el ejemplo de Margarita Bertó. Y sin embargo, algo que es importante para mí señalarles sobre estas acuarelas, por ejemplo, de Margarita Bertó, y que ahí en las lecciones había hablado un poco sobre la importancia de ella en el ámbito de la acuarela, pero estos dibujos hace 2 años lo habían sacado, o sea, creo que eran como casi ya una década, hubo una exposición sumamente importante en el Museo de Arte Costarricense, en el cual la directora en ese momento fue la curadora de la exposición, Sofía Soto Mafioli, y que ella en su proceso de investigación para la expo va donde la familia de Margarita Bertón, y esta obra que les estoy enseñando no se conocía antes de hace como una década. ¿Por qué? Porque Margarita Bertó pinta de esta manera, está haciendo estos experimentos visuales que le interesan a ella, y sin embargo al parecer no tuvo éxito, o como que no tuvieron
no hubo como interés en estas exploraciones y tal vez hasta que no le fue tan bien, porque cuando Sofía Soto Mafioli, la curadora, va a la familia dice, vieras que nosotros tenemos una carpeta ahí que la abuela tenía debajo de la cama siempre y como que nunca lo sacó y no interesaban, pero di, no sé, quiere verlo. Y entonces saca Sofía todo este montón de acuarelas de estas obras, algunas de las cuales son totalmente abstractas. Esta que uno podría decir, bueno, tal vez veo una figura que está como danzante y más uno que conoce un poco su interés por la danza. Entonces tal vez uno puede ver algún elemento figurativo acá, pero claramente esto es totalmente diferente a lo que estábamos viendo de la imagen del boyero, por ejemplo, o los campesinos de Manuel de la Cruz. Em, y que lo interesante ahí de eso es que la abuela, o sea, Margarita Bertó, sacó estos, tuvo esta exposición, sabemos que tuvo esta exposición en la Alianza Francesa en el 53, pero al parecer después de eso agarró todo eso y lo guardó y no lo volvió a sacar nunca más. Entonces, ¿eso qué nos implica? Que no hubo cabida para un arte abstracto en ese momento, en los años 50, en Costa Rica, ¿verdad? Tenemos el ejemplo también de Dinora Bolandi, que también vemos esta imagen, que es esta que está acá, pero ojo, les llamo la atención a esta imagen de la foto en la superior izquierda de la fotografía, en donde vemos una obra que es totalmente no figurativa, ¿verdad? Y eso es interesante, pero también parece que entonces tenemos algunos artistas que están interesados en explorar eso, pero no hay campo todavía en el mundo de arte para ese tipo de exploraciones, definitivamente. Em, Llega el año 58, que les compartí en la lección, que va a ser un año sumamente importante porque vamos a tener estas tres exposiciones, la expo de Lola Fernández, la de Felo García y la de Manuel de la Cruz González. Las tres exposiciones en el Museo Nacional, gestionados principalmente por los mismos artistas, que todos habían estado fuera del país y que todos volvieron al país y querían exhibir lo que habían hecho afuera, y que en todos los casos vamos a ver ejemplos de obra que son o muy abstractas o ya completamente no figurativas, ¿verdad? Entonces, sumamente importante señalarles que, bueno, les traje un par de ejemplos nada más como para que se dieran una idea de la obra de ellos. Les incluí eso en la lección asincrónica que tuvieron la semana pasada, pero podemos ver cómo hay un interés por, y aquí es importante señalar cómo hay dos vertientes dentro del arte abstracto no figurativo. Esto a nivel latinoamericano en particular, podríamos decir que está la vertiente de una abstracción lírica, lo que se conoce en Latinoamérica como la abstracción lírica, porque hace este énfasis un poco más en lo poético, en lo expresivo, que sería básicamente la abstracción lírica de Latinoamérica, es como igual a decir el expresionismo abstracto de Estados Unidos o el arte informel en Europa, ¿verdad? Entonces, este tipo de arte mucho más gestual, el color, bueno, en todo el arte no figurativo, el color va a ser sumamente importante, pero bueno, en el caso de Lola Fernández, em, eh, donde la gestualidad, el movimiento, la mano del artista, los colores que va a utilizar, el trazo que está ahí, todo eso se va a integrar como parte de lo que se puede leer ahí, ¿verdad? Entonces, claramente cada quien podrá ver esta imagen y al rato va a ver cosas, qué sé yo, alguien el otro día estuve enseñando esta otra clase y los estudiantes, alguien me dijo que le parecía esto como una habitación y que esto era como un espejo y que sobre el espejo había sangre que estaba chorreando, ¿verdad? O otro que dijo que le parecía como un paisaje de noche, pero que entonces habían como unos pájaros que estaban volando y que veía como pájaros en el espacio. Lo importante aquí es, nuevamente, la factura o la presencia de la mano del artista como parte de lo expresivo en la obra, ¿verdad? Entonces vemos artistas que están interesados en explorar este componente el expresionismo abstracto, que como les dije anteriormente, en Latinoamérica en general se habla del expresionismo abstracto o de la abstracción lírica. Tenemos luego en Latinoamérica también esta otra vertiente
conocida como, bueno, la abstracción geométrica, ¿verdad? Eso pues es igual en todas partes del mundo. Podríamos decir que un Don Felo García em, estaba como de ambos lados, bueno, todos los tres estaban haciendo tanto lo lírico como, bueno, Doña Lola no hacía geométrico, ella solo lírico, pero los otros dos, una obra que en este caso con Don Felo estamos viendo que pues claramente tiene este componente geométrico, lo cual no es de extrañar considerando que Don Felo fue entrenado arquitecto, él había estado fuera del país y antes de venir al país, de vuelta a Costa Rica, estaba estudiando arquitectura. Entonces, no es de extrañar que su obra sea tan influenciada por eso geométrico, pero como les dije, también hay estos elementos que son líricos. Em, Aprovecho de una vez aquí para enseñarles algunos otros ejemplos de lo que viene trabajando Don Felo. No, ahorita, spoiler, perdón, pero ahorita me devuelvo, que está como, no me gusta a fin de cuentas el orden que le di. Entonces, ahorita volvemos a ver esas exploraciones de Don Felo. Y de último estaba la exposición de Manuel de la Cruz, que había estado fuera del país. Manuel de la Cruz sale de Costa Rica, ya era una figura importante de la primera vanguardia, si se acuerdan, y sale del país porque él había estado, pues, afiliado, militante del calderonismo, o sea, fue calderonista siempre, toda la vida, y después de la guerra civil, pues, básicamente se impone él mismo un autoexilio, no lo exiliaron, pero muchas de las personas calderonistas habían salido del país justo después. ¿Qué fue lo que le pasó a Manuel de la Cruz? Por lo cual la Universidad de Costa Rica le pidió una disculpa a él y a otros profesores fue que ya entrada la Segunda República, en un momento ingresa la policía y saca a varios pues arresta a varios profesores de la Universidad de Costa Rica, por lo cual, como les digo, el año antepasado creo que fue que la Universidad de Costa Rica pidió disculpas. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la U tiene autonomía, no tiene que dejar pasar a la policía, no es libre en ese sentido, entonces no tenía por qué dejar pasar a esos oficiales que arrestaron a los profesores. Y que fue el caso de Manuel de la Cruz, que eso para él fue como muy vergonzoso y de ahí agarra sus tiliches y se va primero a Cuba y luego a Venezuela. Y estando en Venezuela es donde verdaderamente se acerca a este interés en lo geométrico, ¿verdad? Que uno podría decir que siempre uno se lo podía detectar en su obra anterior, pero aquí un poco esa evolución que pues ya estas imágenes se las compartí en la lección, pero que quería volver a traérselas y abordar esta obra en particular para también darnos una idea de con qué están o qué ideas está explorando en particular él, que eran difíciles para el momento. O sea, muchos, los tres, bueno, en particular Manuel de la Cruz, sus recuerdos de esto y también Don Felo un poco, era que se burlaban de él y se burlaron de su exposición. Difícil de saberlo porque en mis investigaciones, por ejemplo, he encontrado pues revistas y recortes de periódicos que pues elogiaban la exposición, pero en general él percibió que pues que no le había ido necesariamente tan bien. Pero bueno, gracias, el asunto es que esta obra es hecha en laca y fue creada, la obra final no fue creada por él, sino por una persona que domina el uso de la laca, que es como algún tipo de artesano, pero lo importante era este proceso de planificar la imagen, que para él era una cuestión bastante intelectual. En el cual él pues se enclaustraba y planificaba sus obras porque su intención era aquel que pues piensen un poco lo mismo que Mondrian, estas ideas del neoplasticismo en el que el interés del artista es buscar crear un objeto casi que nuevo
y casi que perfecto, cósmicamente alineado o que tiene como estas relaciones perfectas dentro de sí como un objeto totalmente nuevo, ¿verdad? Y entonces pasa por diferentes procesos de estudiar aquello que él está tratando de construir y crear de nuevo. Vemos que hay algunos, por ejemplo, cambios a través del camino. Por ejemplo, uno aquí podría ver en este croquis de este lado, em, ojo que hay uno, dos, tres líneas en el medio y que eventualmente se convierten en solo o bueno, 1, 2, 3, 4, 5 para esta figura total y que aquí uno puede contar solo 4, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces elimina una de las líneas. Mucho de eso son decisiones que él toma, algunas intuitivas, algunas en base de un proceso de lógica. Y luego de terminar todo ese proceso es que somete, bueno, aquí otro ejemplo más de eso hecho por él en témpera sobre papel, pero que eso es lo que él somete o manda al lacarero que va a producir la obra final. Y que aquí es sumamente importante también, piensen qué interesante, el artista con ese interés durante la primera vanguardia de la mano del artista, de la presencia, de esa factura que estuviera ahí presente dentro de la pieza y cómo evoluciona su pensar, por lo menos con esta clase de obras, estas de abstracción geométrica, em, a querer generar una obra que es perfectamente lisa y que tiene esa pátina, por ejemplo, de moderno, y donde no se ve nada de la mano del artista, pues porque es laca, imagínense la laca, tiene como un acabado parecido a un carro, ¿verdad? La pintura de carros, una pintura más industrial. Y que entonces, qué interesante ver ese cambio y donde lo que más predomina es, digamos, el proceso de pensar la obra, de trabajar la obra intelectualmente y que casi que podríamos decir que es como entre las primeras obras tirando a conceptuales, ¿verdad? Porque es basado en la idea más que la creación artística propiamente. Entonces, estas son las ideas que estaban ya circulando en la mente de estos tres artistas cuando vuelven, y que va de la mano, como les expliqué en la lección, de la Segunda República, ¿verdad? Y cómo en la Segunda República hay este interés por modernizar la ciudad. Aquí les vuelvo a poner la foto de la casa de Don Felo, ¿verdad? Eh, y ver cómo la ciudad en sí cada vez más va a estar dotada de este tipo de expresiones que, pues, artísticas que nos remiten a lo moderno. Este es un mural hecho en mosaico para una escuela en Paraíso, ¿verdad? Hecho por Don Felo, de Felo García. Entonces vemos que va cambiando esta noción de lo que puede ser el arte, la arquitectura, qué es lo que queremos para la ciudad. Aquí les había enseñado esto en la lección, ¿verdad? Lo que hoy en día es el Ministerio de Hacienda. em, que votaron ay, perdón, pensé que tenía la foto aquí de la Escuela Santo Tomás, la tienen en la lección, ¿verdad? Ahí había estado la Escuela Santo Tomás y el querer eliminar esa noción de una oligarquía del siglo XIX que había mandado a construir esos edificios, tal como la Universidad de Santo Tomás o el Palacio Nacional, que había estado donde hoy en día está el Banco Central y que igual es la misma historia. Votan el Palacio Nacional con con el estilo neoclásico que hace referencia, digamos, a esa oligarquía del siglo XIX y que la Segunda República quiere, pues, se podría decir eliminar del telar de la ciudad para imponer esta visión mucho más moderna que sigue todo, bueno, la lección les hablaba un poco sobre la arquitectura internacional, ¿verdad? Y esas líneas rectas que pues van de la mano de lo que habíamos estado viendo en Manuel de la Cruz, integran la obra de Manuel de la Cruz dentro de la arquitectura, y, y bueno, cómo eso fue de suma importancia. Aquí en cualquier momento me pueden interrumpir porque voy metiendo como ideas nuevas que no estaban en la lección, pero bastantes repaso todavía. Y
En ese contexto, vuelven esos tres artistas en el 58, tienen sus exposiciones y es un momento en que cada vez más había más artistas. Hay que pensar que ya ese mundo, mundito chiquitito de arte de inicios del siglo XX, pues se había ampliado. Entonces, habían varios artistas que habían salido del país para estudiar y que vuelven en el 60 o por ahí en esas fechas y que dicen que o que se encuentran, se enfrentan con un mundo de arte sumamente estancado, muy aburrido, con pocas oportunidades y con poco apoyo. Entonces se juntan bajo la dirección o el llamado, la invitación de Felo García, que es la figura de acá, quien llama, una de las primeras personas que llama es Manuel de la Cruz, y ahí se conforma el grupo conocido como el Grupo 8. Ahora, el grupo 8 es súper importante porque es la primera vez que un grupo se manifiesta. Además, o sea, conforman un grupo. Hay que pensar que la primera vanguardia, la verdad es que nunca fue un grupo, una agrupación per se, no emiten ningún manifiesto. Existió lo que era el Círculo de Amigos de Arte, cual consistía de muchos artistas, em, pero no habían o sea, dentro del círculo de amigos de artes habían escritores, había, o sea, Joaquín García Monge, había un montón de diferente gente que no eran solo artistas. Entonces no era una agrupación específicamente de artistas que querían proponer una vía en particular. Y pues el interés de ellos era movilizar el asunto, ¿verdad? Despertarlo, que sentían que eso estaba totalmente estancado. Entonces emiten el manifiesto. Siempre me ha llamado mucho la atención que salió el manifiesto en el periódico, en la prensa libre. Entonces imagínense que si fuera a salir como un manifiesto artístico que busca quebrar con el pasado en, por ejemplo, La Teja. Me llama mucho la atención pensar en eso, pero bueno, eran otros momentos. Entonces, aquí entre los artistas no les traje a todos, ¿verdad? Pues en esa época tenemos a un Harold Fonseca, que no está en esta foto, pero que fue parte del grupo, íntimamente parte del grupo. Felo García, ahora sí me quiero devolver un toque. Bueno, a Harold Fonseca. mm, Algo que me parece que es importante señalar, tanto en la obra esta de Harold, como también se ha dicho de este mural espacial de Manuel de la Cruz, que bueno, no lo abordé porque lo tienen en la lección y no quiero acaparar el tiempo, pero que al parecer, no sé si ustedes le notan, que podría haber sido una de las inspiraciones em, de estos artistas para este tipo de obra totalmente abstracta, pero les remite a algo. Tipografía, ¿no? ¿Perdón? Tipografía. Tipografía. Ah, ok. Definitiva el de este Manuel de la Cruz a mí sí me recuerda mucho a eso y yo siempre he insistido en que hay algo que se puede leer y le he dedicado horas a tratar de leer, em, pero hay algo más, además de tipografía, algo más que les llama la atención o como que entonces, definitivamente hay un componente muy gráfico, o sea, eso tipográfico, pero como muy lineal, y como de creación de un lenguaje. A mí me recuerda algo, o sea, obviamente en otro lenguaje y todo, pero algo precolombino. Exacto, Bien. sí, exacto. Entonces, se están inspirando ahora los artistas bidimensionales que habíamos dicho que los escultores de la primera vanguardia estaban interesados e inspirados en, lo precolombino y en particular el interés era principalmente en la animalística, ¿verdad? Y en el material. Mientras que estos artistas de esta segunda vanguardia se van a inspirar en los patrones, ¿verdad? Y pues se inspiran porque ninguna es una copia necesariamente, pero sí hay como un interés y una inspiración en eso. em, lo cual va de la mano de algunos otros países de Latinoamérica que también les inspiraba ese uso de la geometría de nuestras culturas
indígenas. Sí, José. Pero qué patrón, digamos, qué patrón podría reconocerse. Bueno, es que también depende. Esta inspiración precolombina, ¿el local, es decir, de lo que se hacía acá, o general de toda América Latina? No podría decirle específicamente, sí, pero yo sí siento que bueno, creo que sí se inspiraban en, en lo local, pero que nuevamente no es una copia, ¿verdad? No es que estaba buscando, sino que es simplemente ver en lo precolombino un lugar donde hay un arte también no figurativo, ¿verdad? O un, a ver. Nuevamente, es complicado hablar de arte, ¿verdad? Y pensar que los indígenas estaban haciendo un arte necesariamente, y que una de las cosas que se había dicho al inicio de la clase con algunas de las vasijas es de que pueda haber componentes simbólicos ahí dentro de los patrones geométricos que aparecen en las vasijas, por ejemplo. Em, pero, pero aquí creo que era este interés en considerar que pues la abstracción o lo no figurativo tenía cabida en los objetos creados por nuestros indígenas o en nuestros antepasados, ¿verdad? Entonces, como una inspiración en eso. Profe, es cierto que Lola Fernández tenía mucho vínculo, sí, con el grupo 8, pero si no fuera parte oficial, machismo que se sabe al respecto. A ella la invitan. Yo creo que es que ella en el momento, creo que no había estado en el país, creo que en el momento que se conforma, pero cuando vuelven la invitan a ser parte, pero ya como que en un momento en que se estaba que estaba, como que el grupo 8, la verdad es que tiene vida como un par de años, nada más, como un par de años, unos 2 años nada más, lo cual no es de extrañar. En general, muchas agrupaciones artísticas no suelen durar tanto tiempo. Y ahí sí, ella la habían invitado a formar parte del grupo cuando tuvieron sus exposiciones, la segunda, tercera exposición, ella sí había sido parte de. Pero creo que la primera vez era más una cuestión de que, si no me equivoco, estaba fuera del país, que ella se había ganado una beca para viajar y que ahorita vamos a ver una de las obras creadas cuando estaba ahí fuera del país. Entonces, creo que es más por ahí el asunto. Eh, Ah, ok. ujú. Sí, siempre había tenido la idea de como de que Bueno, formaba parte, pero nunca sale como oficialmente. sí, no había firmado, por ejemplo, el manifiesto, pero es que creo que ella no estaba en el país justo en el momento en que se conforma el grupo. Eh, Ya, ujú. Pero gracias. luego cuando vuelve, sí como que la invitan y la integran, pero la invitan y la integran en un momento en que ya pues está pronta la disolución del grupo. Ujú, ujú. Ahora, esta década de los años 60 va a permitir, aunque se deje de trabajar como un grupo, un colectivo, pues cada uno de ellos tenía su propio estilo, cada uno estaba haciendo lo suyo, mucho más bien de lo que por lo cual abogaban era esa libertad de expresión, de explorar, de exploración. Entonces, quería enseñarles algunas de las obras de Felo de la década de los 60. Ahora me devuelvo un toque para que... ¿Qué pasó con ese mural de Manuel de la Cruz el del Banco Anglo? ¿Lo quitaron o ahí Ahí está, sigue o qué? ahí sigue. Ahí está. Ahí sí, Y sí, siguen. Pero ahí con sí, esos colores. con esos colores, más bien, ahorita lo vuelvo a poner y les comento. Em, lo comento de una vez para no tener que volver a eso. Aquí, bueno, es súper interesante porque siempre ha estado ahí, o sea, no la quitaron, estaba cuando yo era niña pues tal vez Alexandra o Nilo se acordarán que eso estaba en blanco. Y yo me acuerdo de eso, que era totalmente blanco y entonces se medio veía porque es tridimensional, ¿verdad? Sí, por eso lo pregunto, porque nunca, no, Sí, o sea, yo recuerdo haber pasado por ahí miles de veces en la infancia, pero no haberlo visto. pues ahí estaba pintado de blanco, todo de blanco, pero que se veía o se percibía porque es tridimensional. Aquí pueden ver que tiene como, son 2,5 pulgadas, si no me equivoco, de hondo las formas. Pero en un momento encontraron, no sé en qué momento se les ocurrió pintarlo de blanco, pero se encuentran en los 2000 esta foto
específicamente esta, y dicen, ay, mira, ese mural era pintado. Y sí hay algunas maquetas que tenía Manuel de la Cruz de este mural pintado con estos colores. Pero como notarán, pues lo volvieron a pintar buscando una paleta similar, pero como que nada que ver con el original, que estos son como más pasteles, los colores un poco más apastelados que esta versión. Pero sí, en la actualidad ahí está todavía. Sí, sus colores son Los como un poco colores. pop, ¿verdad? Como, Sí, no son sé. como un poco más chillantes, definitivamente. Pero bueno, Don Felo, con su interés tal vez también en construir cosas, tenía una exploración de materiales. Entonces ya hemos visto que tenía este interés en el arte no figurativo, aunque tal vez con esas líneas que nos remiten a planos arquitectónicos y tal, que les había enseñado anteriormente. Pero en la década de los años 60 empieza a trabajar mucho con estos ensamblajes de materiales encontrados y bueno, aquí pueden ver algunos ejemplos que me parecen muy, pues aquí la soldadura, el acto de soldar las láminas, en este caso de metal, que tal vez habían estado arrumbrados en sí, que entonces los ubican en una chatarrera, ¿verdad? Y que las ensambla y que probablemente él mismo está soldando y que entonces la soldadura misma también le da color a la imagen, o sea, a la obra en sí. Entonces es explorar los materiales, algo que nunca se había hecho antes, se podría decir. Y hay esta otra que también me encanta, está hecha a partir de pedazos o láminas de zinc, em, pero que algo que me encanta de esta es que le hace esos cortes a algunas de las partes que me recuerdan muchísimo ventanas, puertas. Entonces, de cierto modo, uno puede ver en la obra de Felo y durante esta época y a lo que voy en particular es como que estamos en un momento en donde los artistas, de cierto modo, por fin están explorando más libremente, ¿verdad? Y esto va a continuar con el tiempo, esa libertad de expresión. Estos, interesantemente, todas estas que les he enseñado, fueron parte de la colección del artista mismo. Entonces, pueda que él no las haya exhibido tanto o que no era tan interesante para el público, que él percibía que no eran para el público, tal vez los hacía más para sus propios procesos. Artísticos y bueno, de ahí sabemos que eventualmente va a desarrollar toda esta línea, por lo cual es principalmente conocido Don Felo, que son de esta serie de tugurios, ¿verdad? Pero cuando uno ve esta obra, es de cierto, o por lo menos para mí es fácil hacer este salto, digamos, entre esta imagen o esta experimentación visual con todas las de la serie y todo el trabajo que él hizo de Tugurios, que a él lo que le interesaba supuestamente y según él no era pues comentario social, no había aquí ninguna denuncia ni mucho menos, era simple y sencillamente que le interesaba mucho los procesos de construcción de la gente de una forma como de la gente que construía a partir de lo que se encontraba. Entonces, un poco lo que él hacía con su arte le interesaba, le fascinaba todo el tema de los tugurios, entonces de ahí desarrolla toda esta línea, pero que no es de extrañar cuando uno ve esto y después considerar esta creación, esta línea. Em, entonces, década de 60, esa exploración se está dando, toda esa exploración visual, interesándonos, por ejemplo, en lo indígena y cómo, pues, pueda que también pues lo no figurativo había sido también bastante nuevo y cómo los artistas están explorando eso. Entonces, esta es una obra de Harold Fonseca un poco después, que no siempre va a estar interesado en lo indígena per se, pero como ellos ya perciben esta posibilidad de explorar em, eh, materiales, imagen, texturas, como podemos ver acá, que hay como un juego con las texturas de la obra en sí. Sucede también en escultura. Entonces vamos a ver esculturas en donde
Y lo principal es el material también, ¿verdad? Ya no estamos viendo nada, es totalmente abstracto, pero es el aprecio que puede tener uno por ese material y la belleza que puede emitir ese mismo material sin que tenga que representar algo en particular. Em, César Valverde, otro más del grupo 8. Aquí varias imágenes de las cuales él elaboraba o trabajaba y que podemos ver que también llevan a ciertas experimentaciones como esta del 69, que es totalmente no figurativa, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay este interés en estos verticales, por ejemplo, de estos paisajes que tiran hacia lo abstracto, pero que eventualmente los llevan también a crear este tipo de propuestas artísticas. Sí, José. Pero César Valverde eventualmente vuelve como con toda fuerza a la figuración, ¿no? Por Totalmente. los murales de la Contraloría y los del Registro Nacional. Ujú. Que pues puede ser una cuestión también de lo que vamos a ver ahorita de la neofiguración. Y después, por otro lado, siempre también puede ser una cuestión de, em, bueno, lo vamos a abordar la semana entrante, de los años 70, y cómo pues hay un retorno a la figura y un desprestigio en los años 70 por lo no figurativo en el contexto de Costa Rica. Vamos a ver por qué. Eso fue debido a la Bienal del 71 y lo vamos a abordar la semana entrante. Pero también siempre está la posibilidad de que es porque te hay que ganar plata y que tal vez la gente no compraba esto y que hay que pagar las cuentas y que tal vez siempre puede ser ese aspecto que influencia esos cambios que se dan. Em, Ahora, durante la década de los 60, que hay este mayor apertura, yo he percibido que hay como diferentes rutas para los artistas. Entonces, hay aquellos artistas que se van para la U, como por ejemplo Doña Lola. Doña Lola se convierte en profesora de la Universidad de Costa Rica. Está Don Felo, que como vamos a ver la semana entrante, también un poco se integra mucho más al Estado y a las políticas culturales, porque justo después de que existe el Grupo 8 y tal vez deja de existir el Grupo 8 precisamente porque se establece lo que se conoce como la Dirección General de Artes y Letras, la DGAL, que fue una oficina dentro del MEP y que va a ser el precursor al Ministerio de Cultura y Juventud, en ese momento Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte. Entonces, tenés a un Felo García que va a ruta también universidad porque conforma o establece la Escuela de Arquitectura, pero también fue el primer director de la DGAL. Entonces, como que se podría decir como esa primera entidad de apoyo estatal a la cultura. Entonces él va por allá. Manuel de la Cruz se mantiene muy independiente. Probablemente por la mala experiencia que había tenido en la universidad, no vuelve a la universidad, no se integra al Estado, tal vez porque era como medio bombeta y uno nunca sabía con qué iba a salir Manuel de la Cruz, y era un poco intenso. Entonces, pues no se mete ni en la parte política ni en la parte de la universidad y se mantiene como muy independiente en ese sentido. En los años 60 se conforma un grupo posterior al grupo 8 que se llamó el Grupo Taller y que se reunía en el taller de Manuel de la Cruz, que es lo que estamos viendo acá. Diferentes artistas, de ellos, por ejemplo, Rafa Fernández, que estaba ahí al fondo, Carlos Moyas, este que está acá, Floria Pinto, por acá. Entonces, diferentes artistas, Teresita Porras, creo que es esta. Entonces, diferentes artistas jóvenes en ese momento que habían sido o que estaban pasando por la Escuela de Artes Plásticas, bueno, en ese momento creo que todavía se llamaba la Escuela de Bellas Artes, em, que pues seguían en sus clases de artes de la U, pero querían
más libertad, entonces iban donde él para explorar y una de las cosas que decía Manuel de la Cruz es que todos podían tener como que toda esa libertad de expresión y lo uso a él como ejemplo de eso. Entonces, en esa década de los años 60 vamos a ver en la obra de Manuel de la Cruz tanto obra tirando a esta abstracción lírica como, ay, perdón, como este tipo de obra, que es esta abstracto geométrica con líneas duras hechas en laca. Perdón, la calidad de la imagen no es tan buena, pero estas son mejores para que se den una idea de ese tipo de obra que él estaba creando, parecido a lo que les había enseñado anteriormente, con línea dura, em, creada en laca sin la mano del artista, bueno, ni siquiera con la mano del artista habiéndolo creado. Entonces, él hablaba de que los artistas tenían esa posibilidad y ese, pues, derecho de poder transitar entre aquello que les, o sea, esto que para él era lo que creaba más cuando estaba con los artistas del grupo Taller, así como lo otro que él creaba y que no deberían de sentirse que solo tenían que ajustarse a una cosa o que no tenían que seguir reglas necesariamente y que como que abogaba por esa libertad. Em, Fue un momento importante también, la década de los años 60, em, en la internacionalización de nuestro arte. Entonces se da, por ejemplo, una visita muy importante de una figura, quien fue José Gómez Sicre, que es este señor de acá, y se puede ver acá en esta foto, también en donde hay un interés por llegar a conocer qué es eso, arte, bueno, en general arte latinoamericano. Entonces José Gómez Sicre fue el curador de la Galería Panamericana, que era antes la Unión Panamericana, que lo que es hoy en día la OEA. em, y pues él viene a Costa Rica en sus viajes por toda Latinoamérica, ubicando quiénes son los artistas del país, ¿verdad? Entonces, a nivel internacional hay como mayor interés y por ende también mayor interés por lado de los artistas por proyectarse internacionalmente, algo que no necesariamente se había dado antes. Em, entonces, ahí dentro de esa década de los años 60 es como muy importante percibir esta apertura que se dio en ese momento, ¿verdad? Sumamente importante, tanto la apertura mental de los mismos artistas, la apertura del medio que estaba aceptando cada vez más estas propuestas más vanguardistas, así como también esta apertura hacia el mundo, ¿verdad? Em, ahora, sucede un evento importante que la verdad es que se liga a este tema de la neofiguración de cierta manera, pero creo que bueno, lo voy a mencionar rápidamente porque es importante en relación a el hecho de que se detiene la creación de un tipo de arte y se empieza a crear un poco más de este otro tipo de arte que es la neofiguración, que ahorita vamos a abordar. Em, yo aquí no tengo el teléfono y no estoy viendo la hora. ¿Alguien puede decir qué hora es? Para no tener que cerrar la presentación. 11:31, profe. 11:31. Ok. Em, listo. Entonces, en el contexto del arte costarricense, en 1971 se da un evento sumamente importante, que, como les digo, pues lo importante de aquí fue que hubo un jurado internacional, pensemos nuevamente en esta apertura internacionalizante de los artistas de la región en general, y que este jurado básicamente menosprecia toda la obra geométrica o abstracta en general, todo el tipo de arte abstracto, y más bien aplaude el arte
que era más figurativo, pero con un contexto que hacía referencia al contexto social. Entonces, específicamente el ganador de la Bienal, esta Bienal de 1971 que se da en Costa Rica, fue un artista guatemalteco, Luis Díaz, con una obra que se titula Guatebala. Y entonces, bueno, podrán entender cómo hace referencia directa a la situación en su momento, a esa como denuncia social, y el jurado sentía que eso era más relevante que la creación de obra como lo que habíamos visto de Manuel de la Cruz, que fue lo que él había presentado. Esta serie de obras fue lo que él presentó en la Bienal. Ahora, él estuvo en una sala de honor, entonces no estuvo compitiendo, pero sí hacen referencia a su obra y el jurado básicamente dice que este tipo de vocabulario no es propia de la región. No tiene sentido, eso es algo como que adoptado de otros lugares y como que no tenía tanto sentido que se diera. Mientras que, otra obra, que es como la obra de Amiguetti, que ahorita lo vamos a ver, sí tenía mucho más sentido. Perdón, siento que construí la clase de hoy, pensé que tenía una lógica perfecta y estoy viendo que no está con una lógica tan perfecta. Perdón por eso. Pero bueno, voy a saltarme para enseñarles aquí, perdón, el spoiler total. Spoiler. Ok, estas obras de Amiguetti fueron las obras que estaban exhibidas en esa bienal, ¿verdad? Muchas de estas supongo que las conocen, esta que habíamos hablado que la semana pasada, ¿verdad? O hace varias semanas del logo de la escuela. Y que entonces el jurado percibía que tenía como un avance técnico muy interesante, el uso de la silografía o el cromosilografía era pues innovador, así como hacía referencia a el contexto social, y entonces a ellos les parecía esto muy importante. Y que la historiografía del arte de Costa Rica ha dicho que es posterior al 71, que por ende tenemos como un auge en el arte neofigurativo o esta obra de arte que integra el cuerpo humano para hacer algún tipo de crítica social. Em, Sin embargo, yo diría que la neofiguración existe en Costa Rica desde antes del 71. Aquí tratando de desmentir un poco algunas de estas interpretaciones de nuestra historia del arte del país, porque desde antes, como les digo, se estaba trabajando la figura. Entonces, me interesa poderles abordar un toque lo que es la neofiguración en sí. Entonces, habíamos estado hablando de la no figuración, ¿verdad? Lo que es totalmente no figurativo, o sea, completamente abstracto, pero en ese mismo contexto de los años 60 en Costa Rica se estaba trabajando lo que es la neofiguración. Ahora, la neofiguración es un movimiento internacional, así como lo había sido la abstracción geométrica o el expresionismo abstracto que estuvimos viendo ahora, son vertientes o son eh, estilos artísticos que se están trabajando a nivel internacional y la neofiguración también es principalmente de Paul Guerra y la idea es, pues, surge a partir de o después de que nos dimos cuenta de las atrocidades de los cuales somos capaces la humanidad, ¿verdad? Y entonces se convierte este arte neofigurativo en una forma de criticar y aquí les pongo, o sea, es existencialista y es crítica, pero no es específicamente política, ¿verdad? Y eso es importante porque no siempre es que está haciendo un ataque específico, una manifestación específica. Más que nada, básicamente se puede decir que la neofiguración a partir de la desfiguración del cuerpo, a partir de estas distintas maneras de abordar aquello, o sea, el hecho de que esté ahí un cuerpo humano, una cara humana, una figura humana, hace que el espectador se vaya a reconocer dentro de eso que se está pintando o creando, ¿verdad? Em, y entonces nos relacionamos directamente debido a lo que está presente en la imagen y es importante señalar que esto va
después de un periodo de gran cantidad de abstracción, ¿verdad? Entonces la figura se había como que quedado de lado y artistas van a reintegrar la figura, pero ahora para hacer esa crítica, porque si yo creo imágenes de algo que es... o sea, una figura humana que está desfigurada, desproporcional, eh, desfigurada, pues podemos decir que hay un mensaje detrás de que no todo está bien, ¿verdad? No, no hay ya ese ideal de belleza de lo clásico que habían insistido, en lo cual habían insistido los artistas académicos, pues ya no solo pasó de moda, sino que no es apto para nuestro presente, ¿verdad? Entonces tenemos a nivel internacional varios artistas, todos los que les he enseñado son artistas internacionales, em, eh, pero es algo que de igual manera Francis Bacon también, inspirándose muchas veces en obras del pasado, pero transformándolas. José Luis Cuevas es uno de los principales referentes a nivel latinoamericano de esta creación artística y vamos a ver que en Costa Rica pues se está dando también. Entonces, esta es la obra de Carlos Poveda y que es muy interesante porque si lo ven es bastante parecido a esta imagen que les acabo de enseñar de José Luis Cuevas, ¿verdad? Y sin embargo, Carlos Poveda no había recibido ninguna formación en, digamos, historia del arte, era un ilustrador, o sea, su trabajo se dedicaba a que era muy bueno a la hora de dibujar, pero dibujaba como manuales para una fábrica, una cuestión así. No tenía nada que ver con el mundo de arte y la historia de él es muy interesante porque él en su tiempo libre, digamos, llegaba a la casa y hacía estos dibujos. Y según él, porque tuve la oportunidad de entrevistarlo en un momento, según él, pues él desconocía de todas estas vertientes del arte internacional, él nada más estaba produciendo esto cuando llegaba a la casa, le nacía por producirlo y lo que pasó con Carlos Poveda fue que un día estaba paseando enfrente de, o estaba pasando ahí enfrente del Teatro Nacional donde se había montado la primera exposición del Grupo 8, el Grupo 8 monta esa exposición en las arcadas, enfrente del Teatro Nacional en un espacio público, además, o sea, lo montan afuera, debajo de ahí de las arcadas, pero estaba como abierto, no había que entrar a una galería o algo así. Y que entonces él está ahí y se detiene a ver las obras de los artistas del Grupo 8 y queda fascinado porque nunca había visto un tipo de arte que medio se asemejaba a algunos de sus propios intereses y quedó ahí súper fascinado y entonces se le acercan algunos de los miembros del Grupo 8 que estaban ahí, digamos, vigilando la expo, y le preguntan, hey, vemos que estás interesado, porque el Grupo 8 había recibido un montón de críticas, o sea, críticas impresas también de lo terrible, de que lo horrible que era mucho del arte que estaban exhibiendo y tal. Y entonces quedaron como contentos ver que había un joven que estaba muy interesado en lo que ahí ellos habían exhibido y pues les dice Carlos Poveda, que en ese momento era bastante joven, les dice, hey, es que vieras que yo hago arte también. Y entonces le invitan a dejar su portafolio para que lo revisen ellos, los miembros del Grupo 8, pero lo que no le dijeron a Carlos Poveda es que también en ese momento, ese mismo señor que les había enseñado anteriormente, José Gómez Sicre, el que era curador de la Galería Panamericana en Washington, D.C., en Washington, Estados Unidos, estaba en Costa Rica. Entonces, Carlos Poveda al día siguiente va a dejar portafolio y a la semana lo vuelven a llamar y cuando lo llaman lo convocan a una reunión y ahí estaba Gómez Sicre. Y básicamente Gómez Sicre queda enamorado de la obra porque Gómez Sicre había sido uno de los principales promotores de la obra de José Luis Cuevas. Entonces dice, bueno, ¿qué es esta maravilla? Me encanta y tal. Y literalmente en ni siquiera un mes se lleva a Carlos Poveda para Estados Unidos, le da un trabajo en la Galería Panamericana y para hacerles el cuento corto, nunca volvió Carlos Poveda a vivir a Costa Rica y se hizo un artista de tremenda trayectoria internacional que vuelve al país a tener exhibiciones, pero pues ya no vive acá, o sea, dentro de ese contexto. Em,
Entonces, aquí voy a pasar rápido porque sé que ya nos queda muy poco tiempo, pero quería enseñarles algunas de las obras que se están creando antes del 71, o sea, antes de esta bienal, antes de esa crítica del jurado, el fallo del jurado que no les, o sea, que decía que no tenían por qué estar creando arte abstracto y que más importante es obra de denuncia social. Y esta es, por ejemplo, algunas obras de Lola Fernández. Aquí pueden ver, ella se ganó una beca para ir a la India y creo que a Japón, y es justo en ese momento que ella está fuera del país que se conforma el grupo 8, pero aquí pueden ver una obra que se llama Nueva Delhi. Que obviamente pues no hace referencia al contexto nuestro, pero vemos este interés que tiene ella en este tipo de arte, una nueva figuración. ¿Cómo puedo agarrar yo el cuerpo humano y generar estas sensaciones o estas, como que un arte mucho más expresionista a partir de la figura? Em, Esta es una de ellas que me encanta porque tiene tanto el lado del arte abstracto a mano derecha como la parte esta de la neofiguración a mano izquierda. Entonces, bueno, varios ejemplos de Lola Fernández de ese tipo de arte. Em, Paco Amiguetti, que también pues en el contexto de la Bienal exhibe esta obra que en algunos casos podríamos decir que se alinea con ese interés en la neofiguración. Un Manuel de la Cruz González igual, que ya lo habíamos visto y que yo les enseñé tanto lo lírico de Manuel de la Cruz como lo abstracto geométrico de Manuel de la Cruz, pero igual en los años 60 está produciendo un arte neofigurativo también. Entonces, nuevamente vemos estas imágenes, estas figuras, estas caras que nos hacen relacionarnos muy diferente a la imagen, como si fuera solamente lo abstracto detrás, ¿verdad? Si le eliminas esas caras y solo vemos la pintura de abstracción lírica que está al fondo, digamos, sería una experiencia muy diferente, obviamente. Y algunos de ellos también a través de este tipo de obra también están pueda que haciendo pues algunas lecturas muy específicas del contexto social, como lo es con esta obra, Los Precaristas, que justo en estas ya de la década de los 70, pero que en los 70 hubo un esfuerzo por parte del Estado de remover a las personas precaristas de la propiedad privada, que pues supongo que sigue siendo un tema, pero que pues en ese momento había un interés por eso. Em, y bueno, algunos artistas, ese es Rafa Fernández, muy diferente al Rafa Fernández que seguro conocen ustedes hoy en día y que lo volveremos a ver cuando vemos la década de los años 80, pero vemos nuevamente este tipo de uso del cuerpo humano y tal vez con referentes a la historia del arte, como en este caso de las meninas, pero que a lo que nos lleva es entender que hay como un grito de que las cosas no están bien, ¿verdad? Es como un grito ante la sociedad. O un Fernando Carballo, igual con esta desfiguración del cuerpo, algo extraño, algo raro del cuerpo que me hace pensar en, pues, ciertas dificultades que por las cuales podría estar pasando la sociedad. Y con esta termino, doña Zulay, que volveremos a verla también la semana entrante, pero que me parece interesante, esta es una obra temprana de ella, en donde nuevamente vemos la figura, pero en este caso vemos eso con esta experimentación o exploración de los materiales, ¿verdad? En donde ella está creando este tipo de ensamblaje a partir de objetos encontrados para también hacer como que este comentario social. Entonces, ahí se los dejo, chicos, y perdón por todo lo de la primera mitad de la clase. Voy a intentar ver de otras maneras a futuro cómo logro hacer ese tipo de dinámicas interactivas. Em, pero nada, muchísimas gracias. Con eso terminamos la sesión de hoy, pero con esta idea de que tengan una clara noción de que en la década de los años 60 hay esta apertura, esta exploración y que se da principalmente en lo que es la no figuración y la neofiguración, ¿verdad? Que se dan en ese momento. Gracias, chicos. Aquí me quedo hasta el final.